Hola, nosotros somos Perritos Voladores de Sensei Kakashi, un lugar dedicado a nuestros amigos de cuatro patas. Únete a nuestra comunidad y vive la pasión por las mascotas. El resumen del día de hoy es de la película Los Tipos Malos 2. Pero antes, queremos mandar un saludo a Víctor Aguilar por su comentario, también a Santander Jauregui y por último, a María Barradas Córdoba. Si quieres salir en el próximo video, no olvides dejar tu comentario. Ahora sí, comencemos. Todo inicia en El Cairo, Egipto, hace 5 años, en la fastuosa residencia de un magnate llamado Sullivan. Tras recibir un desayuno que odiaba, trataba con arrogancia a su sirviente. Desde el exterior, la propiedad se hallaba completamente custodiada. No obstante, las cámaras de vigilancia se desconectaban, pues Redes había conseguido infiltrar el software. ¡Vienen del futuro, eh! Era el momento de Tiburón. A través del comunicador, anunciaba que Lobo pronto estaría dentro de la residencia, mientras Piraña se escondía dentro de una pecera, generando un leve remolino en el agua. Cuando llegaba el turno de Serpiente, este mostraba cierta sospecha hacia Redes, y en cuestión de 5 segundos ponían en marcha su estrategia. Redes volvía a neutralizar el sistema de seguridad, y una vez reunida la banda, se enfrentaban a Sullivan. Sullivan los llamaba bestias, lo que desataba la furia de Lobo. Él extendía sus garras, y justo cuando parecía que lo iba a agredir, se contenía al ver el coche de Sullivan. Aseguraba que aquel automóvil era exclusivo en su categoría. Sullivan añadía que ese automóvil jamás había sido estrenado. En ese momento, Serpiente escupía una granada que, al llegar a cero, no estallaba, ¡Sí, idiota, aléjate que puede explotar! sino que soltaba una catarata de confeti. Los integrantes de la banda huían por la ventana y suavizaban la caída gracias a un colosal globo con el rostro de Sullivan. La policía egipcia iniciaba la cacería. Para no poner en riesgo a los inocentes, Lobo ejecutaba una maniobra temeraria. La única ruta de huida era el puente. Aprovechaban el atasco de vehículos para abrirse camino y tumbar algunas motocicletas de los agentes. Al final, las motos quedaban apelotonadas, y cuando intentaban avanzar, descubrían que los policías los habían acorralado. Redes proponía utilizar la rampa. Ella, desde una grúa, actuaba en el instante preciso y los sacaba del problema. Desde ese momento, Redes quedaba oficialmente integrada al equipo. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lobo, entusiasmado, aseguraba que nunca más en su vida volvería a manejar otro coche. Sin embargo, en el presente, conducía un vehículo viejo y destartalado. Lobo se dirigía al público diciendo que todo marchaba bien y que tras años volvían a reunirse. En su última aventura, habían hecho nuevos amigos, vencido a Mermelada y sorprendido al mundo al entregarse por voluntad propia. Lobo quería conseguir un trabajo honrado y ese día tenía una entrevista. Pero el encargado le preguntaba si en serio deseaba laborar en el mismo banco que había asaltado 3 veces. Por su parte, Piraña había puesto en su currículum que salvó a la ciudad de un villano, aunque el entrevistador lo identificaba como ex-delincuente. Mientras tanto, Redes afirmaba ser experta en manejar programas. Cada entrevista era un fracaso, y uno a uno, los integrantes del grupo eran rechazados. ¡La vida es un puñetazo! Lobo pedía una oportunidad. El encargado, condescendiente, le decía que pronto habría un puesto para él y que lo llamarían. Lobo salía contento, pero al volver a la oficina lo veía destrozando su currículum. Tras varios intentos en distintos empleos, no había tenido éxito. Ya en su guarida, hallaba un montón de cuentas por pagar. En las noticias, anunciaban el lanzamiento de un cohete al espacio. Los tipos malos desayunaban y, al verlo llegar, le preguntaban cómo le había ido. Él intentaba mantenerse positivo y cambiaba de tema. Tiburón preguntaba qué podían hacer si ahora los medios los vinculaban con un nuevo criminal llamado el Bandido Fantasma. Había sustraído 3 objetos invaluables, y en su último golpe había dejado una caja que, al abrirse, estallaba. Era una bomba de confeti, la misma marca distintiva que antes dejaban los tipos malos. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Ahora los medios sospechaban que habían vuelto. Entonces apareció Serpiente, radiante y sorprendentemente entusiasmado. Antes de irse, Serpiente les pidió que no lo esperaran, pues asistiría a las luchas para desahogarse. Mientras tanto, Lobo decidió visitar a Diane. Confesó que al conocerlo, pensó que era arrogante. Lobo aceptó que intentaba mantenerse positivo, aunque cada nuevo rechazo le hacía perder un poco la esperanza. Diane le explicó que para ella volverse buena fue más fácil, pues nadie supo que había sido la temida Garra Escarlata. Pero Lobo acabó lastimado y comentó que ese moretón no le serviría en sus entrevistas. El momento se volvió coqueto, aunque decidieron detenerse, conscientes de que lo suyo no podía funcionar. Ella era la gobernadora y él, un ex-delincuente.
¡Ay, el amor! En ese momento, la secretaria de Diane le recordó que tenía una cita en el hospital infantil y debía alistarse. Antes de irse, Diane le preguntó si se verían la próxima semana. Lobo respondió que sí, pues su agenda estaba completamente libre. Ella le pidió que no perdiera la esperanza. Al salir, Lobo vio una nueva entrevista de la oficial Gruñes en televisión, lo que le dio una idea para ganarse la aceptación del público. Una subordinada informó a Gruñes que su visita ya lo esperaba. Al entrar, Lobo la saludó y ella, sorprendida, se preguntó qué hacía allí. Lobo le propuso que, pese a sus diferencias, podían trabajar juntos. Ella quería resolver el caso y él demostrar al mundo que podía ser bueno. La única forma de lograrlo era detener al bandido fantasma. Al revisar los detalles, descubrieron que el sistema había sido hackeado antes de cada robo. Para rastrear el origen, necesitaban a un hacker. Al contactar a Redes, ella opinó que no actuaba solo, también había un infiltrado. Entonces llamaron a Tiburón, quien reveló que el conserje del lugar formaba parte de la banda criminal. Pero él no era el único implicado, aún faltaba identificar al último miembro. Según Piraña, el ladrón del artilugio entró por los ductos de ventilación. Una vez con las pistas claras, la comandante, con sarcasmo, les sugirió llamar a otro experto. Ahí va la última hembra. Intentaron contactar a Serpiente, pero no respondió ni llamadas ni buzón. Era conocido por su carácter pacífico y tranquilo. Luego descubrió que los objetos robados tenían algo en común. 3 de ellos estaban fabricados con un extraño metal llamado maguffinita. ¿Qué rayos es esa cosa? Ya saben qué busca el ladrón, y basándose en ello, deducen su próximo objetivo. Gruñes los expulsa, y mientras se marchan, descubren que el objeto con más maguffinita del mundo es el cinturón de Guatelamargo, que será entregado esa noche al campeón estatal de lucha libre. Recuerdan que Serpiente participará en ese evento. Tras burlarse de él, comienzan a sospechar que podría ser el culpable, pues los robos coincidieron con sus supuestas horas de trabajo. Si lo atrapan, irá a prisión. Tiburón, aterrado, lanza el teléfono. Lobo propone rescatar a su amigo. Decididos a salvar a Serpiente, el grupo acude al evento. En el estadio, el campeón anual, el guapo, El macho. enfrenta a sus rivales. Al llegar, su auto queda destruido. Mientras lo buscan, notan que el lugar está abarrotado. Puestos de comida, autos de lujo, trajes llamativos de lucha libre. Y entre la multitud también aparece Gruñes, contenta de verlos, hasta que Tiburón la noquea y la dejan inconsciente en el baño. ¡Puh! Eso tuvo que doler. Los chicos siguen con su objetivo y, al encontrar a Serpiente, lo golpean entre todos. Pero no estaba solo, lo acompañaba su novia, Susan, con quien se mostraba muy cariñoso. Redes cree que es su cena, pero Serpiente le aclara que Susan es su pareja. Todos se burlan, aunque Susan deja claro que sabe muy bien quiénes son. Cuando el guapo vence a sus rivales y está por recibir el cinturón, aparece una nueva luchadora. Lobo descubre que en realidad se trata del bandido fantasma. Justo cuando va a atacar al campeón, el grupo la enfrenta. Le quitan la máscara y Lobo explica que vino a robar el cinturón, pero la cerda logra inculparlo con facilidad. Pronto luchadores y espectadores intentan detenerlos. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Y Gruñes, al verlos huir, se decepciona creyendo que robaron el cinturón. Acorralados, Susan los ayuda a escapar. Tras una persecución, Gruñes emite una orden de captura contra los tipos malos, instruyendo a sus oficiales a encontrarlos a toda costa. Mientras tanto, la luchadora porcina informa a su jefa que el plan fue un éxito. Mientras la policía los buscaba, Lobo comprendía que estaban en serios problemas. Al mismo tiempo, Susan se ganaba la confianza del grupo. Ella y Serpiente contaron cómo se conocieron meses atrás en un autobús, cuando coincidieron con el antojo de comer cuy. Tras el relato, se dieron un beso bastante desagradable que incomodó a todos. Lobo intentó enfocarlos en la situación actual, pero Serpiente se burló diciendo que él actuaba así porque la gobernadora Diane lo había dejado en la zona de amigos. Necesita novia urgentemente. Mientras tanto, en una rueda de prensa, los reporteros presionaban a Diane para saber si emitiría una orden de captura contra los tipos malos, pero ella evitó la respuesta. En ese momento, recibió una llamada. Al notar que era Lobo, Diane le pregunta qué sucedió. Él le revela la verdad. Todo fue una trampa, y ahora necesitan su ayuda urgente. Diane le pide una pista para orientarse, y Lobo le habla de los tesoros de Maguffinita. Por ahora, debe mantenerse oculta. Lobo le agradece su apoyo, y al colgar, Diane comenta que visitará a Mermelada. De regreso con el grupo, todos yacían inconscientes. Lobo no entiende qué ocurrió, hasta que en ese instante, Susan lo seda. Eso no me lo esperaba. Antes de desvanecerse, alcanza a escuchar cómo ella se comunica otra vez con su misteriosa jefa. Al levantarse, todos se encuentran amordazados. La bandida fantasma hace su entrada y empieza a contar una historia. Hace mucho tiempo existió un lobo muy temerario. Luego se presenta formalmente como Kitty Cat. No está sola. También aparecen Yavalinda y Susan, quien revela su verdadero nombre.
Shadow. ¿Pero qué ha pasado? Lobo toma la palabra y pregunta qué quieren de ellos. Kitty responde con frialdad. Están planeando algo enorme. Saben que ellos buscan un empleo. Y ella, en cambio, necesita más miembros para su equipo. Profesionales con talentos únicos. Lobo se niega en seco y los demás refuerzan su postura. Kitty se burla de sus discursos morales, aunque de pronto cambia de tono. Con una calma inquietante, recuerda que, a veces, las personas no son lo que aparentan ser. Entonces, revela su verdadera carta. Ellas saben que Diane es la Garra Escarlata. Si ese secreto saliera a la luz, todo se derrumbaría para ella. ¡Eres un monstruo! Con una sonrisa venenosa, Kitty los chantajea. Si no colaboran, revelará la verdad al mundo. Atrapado, Lobo entiende que no hay salida. A regañadientes acepta, y Kitty les muestra la misión. Deberán robar un cohete y probar que aún son capaces de ser los mejores villanos. Sin opciones, el grupo decide cooperar. Mientras tanto, en prisión, Diane exige ver a Mermelada. Cuando finalmente aparece, su aspecto ha cambiado drásticamente. Sin embargo, su actitud sigue siendo la misma. Miren, ese niño es mongolito. Le pregunta qué necesita, aunque deja en claro que ya conoce todo lo que ocurre afuera. Para desviar la conversación, Diane le pregunta qué sabe sobre la magufinita. Mermelada responde que se trata de un mineral muy especial, pero no piensa dar más detalles gratis. Diane supone que lo que busca es su libertad, aunque él la sorprende. Lo único que quiere es jugar con ella, como si todo fuese un perverso pasatiempo. De vuelta con el grupo, Kitty reparte el equipo para la misión. Cada uno recibe herramientas personalizadas según sus habilidades, excepto Lobo y Piraña, que solo obtienen unos disfraces ridículos. Para rematar, Kitty les anuncia que ellos no participarán directamente en el lanzamiento. ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? La única manera de burlar los controles del área de despegue es robar el reloj de Jeremiah Moon. Sin él, el cohete no despega. El problema, Moon jamás se lo quita. Surge entonces una oportunidad, una boda exclusiva a la que asistirá. Kitty explica que estará repleta de seguridad, por lo que deberán ser muy creativos. Redes se emociona, y pronto todos reciben sus roles. Tiburón se hace pasar por florista, mientras Shadow se infiltra como camarera. Kitty añade que Moon usa unos lentes especiales que le indican con quién vale la pena hablar. Solo esos elegidos tienen 30 segundos con él. ¿Quieres tu huevo? El plan comienza. Piraña se ocupa de la seguridad, mientras Serpiente intenta abrir una cerradura complicada. Para él, abrir cerraduras es como el romance, se empieza con calma, hasta que todas las defensas se derriten. Tras cortar la energía, Yavalinda se hace pasar por técnica y Redes aprovecha para hackear el sistema. Finalmente, Lobo entra en escena disfrazado de magnate, Billy Lovato. Redes logra manipular los lentes de Moon y obtiene la tan esperada conversación. Con todo listo, el grupo espera el momento en que Lobo ejecute el robo. Serpiente y Shadow comienzan a coquetear, hasta que a ella se le cae la pistola y noquea accidentalmente a la novia. Lobo, ajeno al desastre, convence a Moon de unir fuerzas. Justo cuando sellan el trato con un apretón de manos, aparece Sullivan, el millonario del inicio. Lobo intenta despistarlo, pero Moon ya debe marcharse. Furiosa, Kitty enfrenta a Lobo y lo acusa de sabotear la misión. La situación empeora cuando Tiburón llega cargando a la novia todavía sedada. Y para colmo, cuando aparece el sacerdote, Tiburón lo noquea también, arruinando por completo la ceremonia. Desesperada, Kitty intimida a Lobo, quien promete arreglarlo todo y recuperar el reloj. Con la novia nuevamente en su sitio, la boda continúa. Redes celebra el caos con entusiasmo, mientras Lobo, disfrazado de la novia, escucha a Moon decirle que luce hermosa. ¿Te gusta el pepino? Pero Sullivan, con una sonrisa sospechosa, ya ha descubierto su verdadera identidad. En plena ceremonia, Tiburón se hace pasar por sacerdote, pero Sullivan interrumpe y revela la verdad a Moon. Al quitar el velo, descubre que en realidad Moon había intercambiado lugares con Lobo. Expulsan a Moon de la boda, mientras el grupo escapa con el botín. Intrigada, Kitty le pregunta a Lobo cómo funcionó el plan, y él le explica que constaba de 3 etapas. Primero convencieron a Sullivan de la identidad real de Lobo, luego lo hicieron creer que la novia era el impostor, y por último lo engañaron por completo. Creo que el estafador resultó estafado. Mientras tanto, en la cárcel, Mermelada seguía jugando con Diane, que ya estaba harta. Él le decía que ese juego medía inteligencia, astucia y la capacidad de superar a un enemigo. Además, no todos los días la gobernadora lo visitaba para hablar sobre terraformaciones magnéticas. Le revela que la magufinita es lo opuesto al oro, y que al someterla a un voltaje extremo, podría transformarse en un imán gigante de oro. Diane le agradece la charla, pero antes de marcharse, él suelta una bomba. No fue la única en visitarlo. Alguien más estuvo allí días atrás. Diane revisa las grabaciones y descubre el paradero de Kitty, su guarida secreta.
Mientras tanto, Javalinda se siente triste porque sabe que, tras ese atraco, quizá no vuelvan a reunirse. Por otro lado, Shadow le pide a Serpiente que no se resienta por su relación fingida. Aunque ambos lo niegan, terminan admitiendo que, en el fondo, sí sienten algo. Esa cosa ni sentimientos tiene. En otra parte, Lobo se encuentra con Kitty. Ella le confiesa que la única manera de trabajar juntos era inculpándolo, forzándolo a salir del retiro. Ahora que obtuvo lo que quería, está dispuesta a darle el USB, pero antes le cuenta su primer robo, una paleta. En la escuela, la profesora solo las daba a los niños buenos, y ella siempre quedaba fuera. Hasta que un día, aprovechando un descuido, robó todas las paletas. Desde entonces, si alguien quería una paleta, debía acudir a Kitty. Ese fue el primer momento en que sintió poder. Ella le lanza la pregunta clave. Why would you give that up? Según Kitty, la gente nunca olvida. Por más que intentes cambiar, siempre te recordarán por lo que fuiste. Esas palabras dejan a Lobo pensativo, pero aún así, se marcha. Al reunirse con el grupo, pregunta si lograron grabar la confesión de Kitty. Con la prueba lista, el plan es entregarla a Gruñes. Sin embargo, sus amigos notan que Lobo está distraído. Él comparte su duda. ¿Habrán elegido el camino correcto? Ellos lo tranquilizan, recordándole que ahora todos serán vistos como héroes y podrán aspirar a una vida mejor. Al prender el auto descubren que no tiene combustible. De pronto aparecen las chicas malas y los encadenan con oro. ¡Fuimos timados! Revelan su plan, usar la McGuffinita para lanzarla al espacio y transformarla en un imán gigante de oro. Como golpe final, piensan divulgar el video de Diane y exponerla ante el mundo. La única opción sería presionar un botón, pero eso activaría el imán. Están atrapados, condenados a esperar a la policía, ya que Diane cargue con la culpa. Así entienden la verdad. Ellas sí eran villanas, y todo era una traición planeada desde el principio. El grupo no piensa rendirse, pero al retirar el USB, descubren que el video sigue cargando. Mientras las chicas irrumpen en la instalación, Red intenta hackear el sistema sin éxito. Solo quedan 4 segundos. Como último recurso, Lobo propone lanzar la laptop a la forja, pero esta no cae, y el video termina de cargarse. No había otra manera. Gruñes aparece para arrestarlas. Las chicas intentan abordar el cohete, pero Diane las enfrenta. Ya conocía su plan, y tras derrotarlas, declara que están bajo arresto. Kitty se burla y le recuerda el video. Ahora todos saben la verdad. Cientos de mensajes comienzan a llegarle y la desconfianza hacia Diane se extiende. En ese instante le disparan un dardo tranquilizante y con dificultad sube al cohete. Las noticias confirman la bomba. Diane Sorrento era en realidad la famosa Garra Escarlata. Mientras tanto, Mermelada es liberado y los chicos malos enviados a prisión. Lobo intenta convencer a Gruñes, pero ella aún duda. Sin embargo, cuando las chicas activan el cohete y todo parece perdido, Gruñes vuelve a confiar en ellos. ¡Qué agradable sujeto! El grupo la abraza y le revela todo sobre Kitty, el cohete y lo ocurrido. Como si el destino los respaldara, el cohete se enciende en ese instante. Los villanos deciden abordarlo, y antes de saltar, Gruñes les advierte que, cuando todo termine, volverán directo a prisión. Lobo agradece el apoyo, y pese a la desventaja, el grupo logra subir al cohete mientras suena la alarma. Las chicas malas llegan a la estación espacial y continúan con su plan. Sin trajes espaciales, los chicos malos casi se congelan, hasta que ven a Javalinda completar el imán con la McGuffinita y las celdas de energía. Entonces deciden actuar. Redes y Tiburón hackearán el sistema, Piraña y Serpiente desactivarán la energía, y Lobo enfrentará a Kitty. Al separarse, Redes guía a Tiburón, aunque este no entiende nada. Serpiente intenta calmar a Piraña, pero su nerviosismo solo provoca más caos. El imán se activa y una avalancha de mensajes llega a los ricos, mientras el oro de todo el mundo empieza a flotar. Mermelada, feliz, despega hacia el espacio en su auto dorado. Lobo logra entrar a la estación justo cuando el oro se acumula. Piraña entra en pánico y las chicas notan su presencia. Serpiente flota sin control y Shadow suplica que se detenga. Kitty, en cambio, afirma que su plan seguirá, cueste lo que cueste. Al aumentar la potencia del imán, el mundo entero cae en el caos. Una tormenta de oro comienza a arrasar la ciudad. Mientras Kitty celebra, Lobo la enfrenta y le advierte que apague el imán, o lo hará él mismo. Ambos se baten en duelo, mientras Serpiente y Piraña flotan en el espacio buscando sobrevivir. En plena pelea, Kitty le reprocha a Lobo arriesgarse por un mundo que nunca lo aceptó, pero Lobo responde que lo suyo nunca fue respeto, sino miedo, y que el respeto verdadero se gana. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Lo activa y lanza el cohete contra el imán, destruyéndolo. El oro comienza a regresar a la Tierra. Piraña perfora su traje para impulsarse, mientras Shadow rescata a Serpiente, quien por fin confiesa sus sentimientos. Kitty solo atina a preguntar cómo rayos volverán al planeta. De pronto, Kitty casi estrangula a Lobo, y cuando parecía que todo estaba perdido, Diane interviene para salvarlo. Lobo la abraza con alivio, y ella lo besa. Entre risas nerviosas, él le recuerda aquello de ser solo amigos.
pero Diane responde que, ya sin el cargo de gobernadora, puede darse esas libertades. Señor, qué suerte tienen algunos. El grupo los felicita, y todos se funden en un abrazo, incluso Jabalinda y Shadow. Sin embargo, el cohete comienza a desmoronarse y la caída hacia la Tierra es inminente. Aunque todos aceptan resignados su destino, Lobo insiste en que debe existir otra salida. Pero antes de que pueda explicarse, la escena da un giro brusco, un funeral en su honor. La gente por fin los reconoce como héroes. Paradójicamente, los únicos sobrevivientes son quienes causaron el atraco. Y justo cuando parece el final, se revela la verdad. Gruñez descubre en su oficina que los villanos siguen vivos. Decide entonces darles una nueva oportunidad, reclutándolos como agentes de la Liga Internacional Supergaláctica de Protectores. Gruñez los felicita oficialmente. Ahora son agentes secretos. Todos se murieron. Fin. Bueno, hermosos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima.